like almost everything we appreciate on Earth, their beginnings are random. The same can be said of saffron, which ended up germinating in La Mancha, where it arrived many years ago and came to stay. Ancient Persia, Egypt, the Grecian palaces, the streets of Rome, the spice route or the Muslim world left enough evidence to show the importance of saffron. And not only economically, literature, the arts, medicine and the ritual universe also exploited its multiple qualities as a fundamental product. In the push from east to west that ancient civilizations made, the Iberian Peninsula acted as an endpoint of natural and cultural heritage that was carried along the Mediterranean route, although it was Al-Andalus Kingdom which collected this knowledge and later spread it across Europe. El azafrán se ha utilizado desde muy antiguo como planta medicinal. El estigma de secado proporciona una cantidad de bioactividades muy grande. Desde 1700 años antes de Cristo, en la ciudad de Tera, se sabía que tenía esas propiedades medicinales porque era una planta en donde en ese momento, en el momento en que se produce la explosión del volcán de la isla de Tera, actual Santorini, pues se reconocían 90 aplicaciones biomédicas. Luego, en la época del Imperio Romano, Dioscórides lo describe como una planta medicinal también. Plinio también considera que es una panacea como medicamento. Y aparece también durante todos los últimos años antes del siglo XX en las farmacopeas europeas. Es difícil encontrar fuentes medievales, fuentes históricas de la Edad Media que nos atestiguen el cultivo del azafrán. Sabemos que en la Alhambra sí que se cultivaba el azafrán, pero en este tipo de construcciones, en los castillos, como este del Marqués de Villena, sí que conocemos que tanto en el interior como en los aledaños se cultivaba el azafrán. Tenemos información, aunque ya no es medieval, es del siglo XVIII, en un plano que justo en el interior del castillo y en los alrededores, en los aledaños, se cultivaba el azafrán. La leyenda de estos mapas nos indican símbolos del azafrán, por tanto podemos presuponer que era algo habitual que en estas construcciones medievales el cultivo del azafrán fuera algo habitual para el sustento, para el comercio y también suponemos que para la medicina, para la gastronomía y para otros menesteres. La Mancha, with its often unfavourable geographical position, offered a home to the saffron plant, providing the necessary environment to live with dignity for hundreds of years. The making of the agricultural landscape of La Mancha is also cultural because, in addition to its natural strength, it is human intervention that gives meaning and value to the most valued species of the environment and the world. Cuando hablamos del azafrán, en La Mancha es el lugar donde más se ha desarrollado y esto se ha contrastado históricamente. Los datos que nosotros disponemos son datos en realidad que proceden prácticamente del siglo XVI en adelante. Antes tenemos solo algunas notas, algunas pistas que no sirven para poder hacer afirmaciones categóricas. En este sentido es la antigua provincia de Cuenca la que más acumula la producción de azafrán. Estamos hablando prácticamente de la zona que baja desde Tarancón hasta Villanueva de la Jara e Iniesta y se adentra también a las tierras de Albacete que entonces pertenecían a la antigua provincia de Cuenca, como La Roda o Tarazona. En definitiva,
La producción de azafrán a finales del siglo XVIII ya queda como vinculada a la actual comarca que conocemos como la Manchuela, tanto conquense como albacetense. Es una producción que va evolucionando a lo largo del tiempo, esta es otra de las constantes, y vemos cómo desciende, en nuestra opinión, es la hipótesis que estamos manejando, desde el norte hacia el sur, de tal modo que a partir de 1833, con la creación de la nueva provincia de Albacete, es esta provincia la principal productora nacional de azafrán, como hoy también es así. Y desde el punto de vista cronológico podemos observar que prácticamente es en la segunda mitad del siglo XVIII cuando alcanzaría su culmen el cultivo y la producción de azafrán. Si trazamos el análisis en la larga duración, observamos que desde 1922 a 1983 el descenso de la producción de azafrán fue de 3 partes. Su comercialización se orientaba tanto al mercado interior, pero también el mercado era un mercado internacional. La salida desde Cádiz hacia las Indias del azafrán de la Mancha está constatada, es una de las fuentes de ingresos fundamentales todavía en el momento previo a la independencia de las colonias, y también hacia Europa. En el pasado tenemos constancia como que el azafrán permitía fijar a la población en el territorio, y además era un complemento necesario, imprescindible para las economías familiares, fundamentalmente las más pobres, es decir, jornaleros y mozos sirvientes. The so-called red gold has become a hallmark of these places in La Mancha. Thanks to saffron, weddings were held, neighbourly ties were created. Thanks to saffron, hawthorns were planted. Thanks to saffron, houses were built, mules and then tractors were bought. Thanks to saffron, savings were increased, and through saffron, labour was fixed on these lands. Desde un punto de vista de la antropología económica, el cultivo del azafrán en La Mancha tiene que ver con el binomio de latifundio y minifundio. Su razón de ser, precisamente, es este dualismo de la gran propiedad y el minifundismo. También el cultivo del azafrán tiene un valor extraeconómico, tiene muchísimo que ver con ese carácter simbólico, con ese carácter de representación social que el azafrán tiene, y sobre todo como rito de paso. El azafrán lo podemos considerar en La Mancha como un verdadero símbolo, porque además de tener un valor económico, podemos decir que tiene pues esos otros valores que están muy alejados de lo que es puramente económico. Así, desde este punto de vista, podemos resaltar que, por ejemplo, el azafrán ha servido para fomentar los lazos de vecindad, los jornaleros entre ellos se necesitaban, se ayudaban. El azafrán requiere en muy pocos días realizar intensas labores. Por la mañana temprano había que sacar en muy pocas horas la rosa, luego por la tarde lo mismo, todo lo que se había por la mañana recogido había que mondarlo, y eran pocas horas y tenía que colaborar todo el vecindario. En esas reuniones vecinales pues había una verdadera fiesta, había una verdadera actividad social, tenía lugar una intensa acción social, precisamente en los días de mondar, en los días que había que mondar la rosa. Los novios, las parejas, confirmaban muchas veces ante las familias que ya serán novios de hecho, porque el novio iba a la casa de la novia, o al revés, al confirmar el noviazgo ya se hacían con una pequeña parcela que durante 2 o 3 años podían ellos cultivar, y de esa manera pues poder luego tener un dinero para el ajuar de la casa, para incluso hacerse una casa. Es decir, que los novios con el azafrán era una manera, era un ahorro. El azafrán fue muchas veces pues dinero. Cuando no había dinero, el azafrán servía como intercambio.
sirvió para que estas parejas muchas veces con ese dinero ahorrado, una vez que ya se habían hecho la casa, el paso siguiente era comprar una viña, y podemos decir que en el siglo, yo creo que desde el siglo XIX, una de las razones de la expansión de la viña en todas las zonas de La Mancha y sobre todo de la Manchuela tiene muchísimo que ver con la existencia de un capital que venía precisamente del cultivo del azafrán, igual que ayudó muchísimo al comercio. A La Mancha venían comerciantes de Aragón, de Valencia, de Barcelona, y sabemos que muchas familias levantinas vivían del azafrán de La Mancha, y muchos de ellos luego se afincaron en nuestras zonas. Luego podemos decir que gracias al azafrán el inicio, el cambio de una economía preindustrial a una economía capitalista e industrial, pues en el azafrán encuentra también una causa. Ante todo la necesidad, pero primordialmente pues llegaba una boda y tratabas de solucionarlo con el dinero del azafrán, porque tú ya sabías que ibas a disponer de ese dinero en cuanto llegara la recolección. Y cogías y lo ibas guardando y lo vendías pues para las bodas, para comprar una tierra, para hacerte la casa. Pues uno compraba muebles, otro compraba según. Si tenías los muebles que te habías cuando que te ibas a casar, pues entonces no te daban más que dinero, lo que era la alcoba, la cama y el armario, y ya. Luego si querías comprarte algo de cocina o un mueble bar y todo eso, pues a fuerza del dinero que sacábamos. Allí iba la novia, iba el novio, iban los familiares suyos, los míos, y así nos íbamos defendiendo. El azafrán, cuando ya se secaba, se esperaba un poco tiempo, a lo mejor un mes o 2 o 3 según. Si no venían aquí, íbamos a Camuña, íbamos a Alcázar, íbamos a muchos sitios a venderlo, a Urda, a Herencia, donde más caro te las pagaba, íbamos con una bicicleta. Y si no venían aquí, si te lo pagaban bien, lo vendías, si no, no se vendía. Se esperaba, a lo mejor había años que no se vendían ese año, porque lo pagaban barato y lo dejabas para otro año. Un válvulo así de grande, así de alto, ahí lo tenía mi madre en una sábana y lo tenía. Y sin embargo, luego cuando llegaban las fiestas, llegaba el día de San Sebastián, que se sacaba toda la ropa mejor que tenías, los trajes, los abrigos. Ibas por la calle, este tiene azafrán, este tiene. Pues olía, eso huele. Pero claro, lo mandaban en bolsas de trapo, de tela, que hacían las mujeres, y ahí se guardaba el azafrán. Entonces nada de plásticos ni nada. Y se guardaba entre la ropa, se extendía bien para que no se viera, pero cuando pasaba una casa y te daba, de aquí hay azafrán. Olía enseguida. Agrarian societies like La Mancha went from planting a simple saffron bulb to engineering a life system that ranges from the most austere simplicity to the cosmopolitanism that entails its distribution and final consumption. Haute cuisine, fragrances, medicine, colouring and symbol of power tell us about complexity in its true meaning. Books of yesteryear like El Azafranero, Práctico, or El Cultivo del Azafrán by Julián Jiménez de la Osa collect in detail the whole process of cultivation and marketing of the spice, of which is also explained to us by its current protagonists. Luego ya llegaba el tiempo de cogerla, pues antes de cogerla, cuando ya veías que iba a salir la cebolla, lo arabas por encima muy somero, que era 4 o 5 centímetros, y lo arrastrabas, que se quedara la tierra llana. Y entonces para cuando viniera luego coger la rosa, pues que estuviera muy lisito, pues si no, si tiene altos y bajos o terrones, pues sienta muy mal. Y ya comenzábamos en octubre, a partir del 15 o por ahí, cuando ya empiezan las primeras flores. En esta zona no se recoge a primera hora de la mañana, se sale más o menos sobre las 9 de la mañana. Y así pues hasta que se termina el terreno que tienes.
Ahora se hace en la casa del propietario, pero antes teníamos que sacar la flor fuera, porque aquí en Madridejos no había casa que no tuviese flor. Entonces no encontrabas a nadie para mondar y te tenías que ir pues, a los pueblos más cercanos a que te la mondaran, porque esto tiene que ser mondado en el mismo día. Nosotros teníamos 7, 8 o 10 mujeres, o 12, y esas estaban todo el día pelando. Cuando empezaban a mondar y mondaban, por ejemplo, media libra de verde, ya empezaba a tostar. Y se tiraba hasta las 2 de la noche, cada noche nos quedábamos uno con ella para tostarlo. In only a few crops, like saffron, we find so much balance between the natural, on the one hand, and the social, on the other. The modern concept of sustainability allows us to accurately apply in its entirety to add saffron and all its meaning, since it was not in vain for La Mancha, the winter bread. Even when the crisis of traditional agriculture reaches our fields, the alliance with scientific knowledge achieves, with much effort, its conservation and profitability. Bueno, en el ITAP empezamos a trabajar en el cultivo del azafrán hacia principios de los años 90, y porque en ese momento el cultivo estaba empezando ya a decaer bastante. El precio del azafrán iraní era mucho más económico que el que producíamos aquí. Lógicamente la competencia empezó a ser grande y la superficie de azafrán en la provincia de Albacete, que somos los principales productores, pues empezó a caer. Este cultivo estaba sin estudiar. Nosotros decíamos en aquella época que las técnicas de cultivo del azafrán estaban exactamente igual que se quedaron cuando los árabes se fueron. O sea, no había evolucionado, al contrario de lo que había pasado con otros cultivos. ¿Qué ocurre? Que empezamos a estudiar este cultivo, empezamos en una primera instancia pensando que el problema que tendría este cultivo, la baja producción, sería pues que estaría infectado de virus, pero luego nos dimos cuenta de que realmente este no era el problema. Quizá el problema más importante era un hongo que era Fusarium concretamente, y que producía o hacía que las producciones fuesen bajas. Bueno, pues a partir de ahí empezamos a estudiar distintas técnicas de cultivo. Estudiamos la densidad de siembra, qué densidades eran más adecuadas, el porqué, la profundidad de siembra, sistemas de cultivo de regadío, sistemas de cultivo de secano, fechas de plantación, dosis de riego, etc. Al final lo que tratábamos era de conocer el porqué de las distintas técnicas de cultivo, es decir, por lo menos aplicamos técnicas de cultivo, pero sabiendo el porqué, de qué forma influyen en la producción final y en la calidad. Sus aplicaciones son debidas probablemente a la capacidad antioxidante que tienen los compuestos responsables del color y del aroma del azafrán, las crocinas y la picrocrocina y el safranal. Ese poder antioxidante hace que tenga aplicaciones desde enfermedades neurodegenerativas, enfermedades del estómago, es un excitante, es antitusígeno y gran cantidad de aplicaciones. Utilizamos en este laboratorio de química agrícola de la Universidad de Castilla-La Mancha pues equipos de espectrofotometría y equipos de cromatografía líquida de alta resolución con detector de diodos alineados. Las crocinas en azafrán están en una proporción muy elevada. Pueden llegar a los azafranes de alta calidad, los acogidos por ejemplo aquí a la denominación de origen La Mancha, pueden llegar a alcanzar hasta un 30% de crocinas, de picrocrocina, que es la precursora, es la sustancia responsable del sabor amargo y la responsable de la generación del safranal, se puede llegar a alcanzar hasta el 20%. Lo que quiere decir es que el azafrán contiene unos metabolitos bioactivos en una alta concentración. No hay productos para farmacia que tengan una concentración tan alta de estos metabolitos bioactivos ya demostrada. Nosotros
La última tesis doctoral que hemos presentado en la Universidad de Murcia en colaboración con el Departamento de Nutrición de la Universidad de Murcia es una tesis sobre el efecto del azafrán, de unas infusiones preparadas con azafrán en enfermos voluntarios con esclerosis múltiple. Bueno, estuvieron tomando la infusión los voluntarios durante 3 meses y los resultados demuestran que el azafrán, tomado de esta forma, mejora la calidad de vida. Incluso que tiene un efecto hipolipemiante. Por eso es por lo que se está retomando la idea del azafrán como planta medicinal. As a quality product, its traditional roots throughout the cultivation process is strengthening its international projection precisely due to the maintenance of those natural values and manual work, very much in accordance with the new demand, which is not at odds with certain improvements in the recollection, pruning or roasting that make it compatible, 100% with any advanced regulations of health and consumption. El futuro del sector pasa fundamentalmente por utilizar esas nuevas herramientas de marketing, por partir de una marca a la que sepamos incorporarle todo ese valor intangible, todo ese valor antropológico en algunos casos, que puede generar que este cultivo tan tradicional en La Mancha se siga manteniendo, que seamos capaces de atraer a nuevos consumidores que entiendan cómo se puede usar el producto en distintos ámbitos, que seamos capaces de diseñar nuevos canales y nuevas formas de venta para poder llegar a los consumidores, y que seamos también capaces de fidelizar a todos esos consumidores. Eso supone tener que aplicar nuevas herramientas de comunicación, tener que incorporar nuevas tecnologías, tener que incorporar nuevos canales de distribución y sobre todo trabajar un nuevo posicionamiento de marca que permita poner en valor todos esos recursos que son tan diferentes, poner en valor esa calidad del producto que técnicamente es, y todo el proceso de producción es superior al resto de productos que podemos considerar, y tener en cuenta también que es un producto certificado, tener en cuenta también que es un producto en el que todo el proceso está controlado, y hacer ver eso al mercado, hacer ver eso a los distribuidores, hacer ver eso a los consumidores, para que poco a poco ese futuro se vaya abriendo, incorporando esas nuevas tecnologías en todos los ámbitos, tanto de la producción como de la comercialización. In this, the protected designation of origin, Saffron of La Mancha, has done and continues to carry out a number of activities to modernize and update the environment of saffron plants, such as the case of gastronomy, where professionals implement their culinary qualities. Hablar del azafrán de La Mancha es hablar del mejor azafrán del mundo. Es hablar del pura sangre en la cocina de cualquier cocinero del mundo, pero sobre todo para los manchegos. Hablar del pura sangre es un producto, una calidad tan extrema, tan sublime, que se puede utilizar para un pescado, para unas verduras, para unas legumbres, para una carne, para cualquier sitio, para una sopa, una crema, para cualquier cosa podemos utilizar el azafrán. Y por lo tanto sabemos que se tiene que recoger con la mano, es un arte. Recoger azafrán, pelar, mondar azafrán, es un arte. Entonces, en los campos de La Mancha tenemos muchos artistas. Voy a brindar por esos artistas, porque verdaderamente tengan en sus manos y pase por sus manos este magnífico aroma, este magnífico azafrán, por los manchegos. Y en los campos de La Mancha no trabajan los señores, que trabaja el jornalero, cavando entre los gasones, que trabaja el jornalero, cavando entre los gasones. Dice, Madridejos es mi pueblo que se cría el azafrán.
Es un pueblo de La Mancha que en el centro de España está. La rosa del azafrán es un tesoro. Con muchos sacrificios trabajan todos. Las mujeres, los hombres, también los niños, al llegar del colegio con sacrificio. Dice, mondar rosa por la noche resulta muy divertido, porque entre chistes y bromas nadie se queda dormido. Del azafrán de mi pueblo se han casado muchos mozos, porque en los años 50 ingresos había pocos. Y con esta me despido y ya no recito más, que me voy para la suerte a recoger azafrán. Con el permiso de ustedes, pararemos un momento. Con el permiso de ustedes, pararemos un momento para fumar y beber y afinar los instrumentos. Para fumar y